todos, mi nombre es Carla Pérez y de nuevo vengo acá a presentarles un tema muy interesante. Este es el poder público. El poder público enfocado de una manera más jurídica o más bien dicho dentro del derecho constitucional. El poder constituyente o el poder constitutivo se definieron como los poderes creados por la voluntad política originaria. Estos poderes son creados por la Constitución. Cuando nos referimos al poder constituyente, nos referimos a todo aquello que regula la Constitución. Y cuando nos referimos al poder constitutivo, es todo aquello que la Constitución dio vida, es decir, los organismos del Estado. Entonces, ¿qué es el poder? El poder, en términos generales, va de quien manda a quien obedece, de quien teme un castigo a quien debe ser impedido castigar. En el sentido abstracto de la expresión se entiende como la facultad de mandar y ser obedecido, y público como la actividad del Estado. Se define entonces el poder público como la capacidad que tiene el Estado para obligar a alguien a realizar un acto determinado. El poder público es necesario para el funcionamiento de grupos, así como los grupos sociales que confluyen en un espacio físico cualquiera. Se requiere de un orden y de establecimiento de reglas para que permitan la convivencia humana entre mujeres y hombres o ya sea del mismo sexo, la cual se traduce en el ejercicio del poder. En toda sociedad se conforman grupos que de una u otra manera crean un centro de poder, o sea, irradian su acción en diversas direcciones, como la religión, como la cultura, la economía, incluso la moda. Podemos decir que la sociedad es una verdadera constelación de poderes, pero esta cantidad de poderes se concentran en una unidad organizada. Esta unidad organizada permite el armónico desenvolvimiento de los distintos estratos de la sociedad, lo que conduce a la integración del poder político. Esta integración de diversos estratos de la sociedad que vemos hoy en día pueden ser influenciados tanto por la economía o por distintos campos en los que se desenvuelve el ser humano. El poder nace como una necesidad de asegurar la convivencia humana. Por lo tanto, si no hay orden y autoridad, se destruye la posibilidad de convivir y de interactuar en una sociedad. Está capaz de alcanzar la categoría de un Estado. Significa que el Estado, como ente supremo, deberá de poner un orden y reglas y asimismo aplicarlas con autoridad. En general, el poder público, aunque se suele usar en plural, o sea, poderes públicos, significa un conjunto de órganos e instituciones del Estado. Estas instituciones se agrupan en torno a tres diferentes poderes. Los que conocemos en nuestro país o en Guatemala como el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder es el objeto y fin de una constitución, la cual en términos generales legaliza, sanciona, regula y prevé toda clase de dominación trascendente o importante. De manera preferente, norma el poder político, determina quién manda y quién obedece. Condiciones que establecen los términos y estas condiciones los límites personales, territoriales y temporales de su ejercicio y de la obediencia de los particulares, es decir, todo aquello que regula el Estado para que los particulares sean quienes los obedezcan. Ahora, muy bien, ¿qué es el poder público guatemalteco? ¿O cómo conocemos el poder público guatemalteco? El poder público guatemalteco es la competencia jurídica de tomar decisiones y ejecutarlas, así como lo realizamos en nuestro Estado. En sentido material, dicho poder lo ejerce todo el aparato gubernamental por medio de todas las organizaciones públicas. Se distribuye en tres funciones principales que ya dijimos con anterioridad, o sea, el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. En realidad, el poder público lo encontramos dentro del pueblo, pero este es delegado hacia el Estado para poder ejercer los organismos. El poder público es la competencia jurídica para tomar decisiones y asimismo ejecutarlas.
sentido material, el poder se ejerce a través de todo aparato gubernamental y a través de toda clase de organizaciones públicas. Asimismo, este poder público es ejercido en la división de poderes del Estado, que es una de las características esenciales de forma republicana de gobierno, que consiste básicamente en la autoridad pública se distribuye entre los órganos y de modo que cada uno de ellos corresponda el ejercicio, un cúmulo limitado de facultades y mandatos y realizar una parte determinada de una actividad gubernamentativa. Esto lo podemos encontrar en el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Se puede afirmar también que la separación de poderes se encuentra entre sus primeros antecedentes en el gobierno mixto, que es el que se realiza aquí en Guatemala. Muchas gracias por su atención. Este fue el tema del poder público en Guatemala.